Continuamos nuestro tema de aparato digestivo con el intestino delgado. Cuando nos referimos al intestino delgado, nos referimos principalmente a dos segmentos de él, que son el yeyuno y el ilion. El duodeno, pues, es parte del intestino delgado, pero casi siempre nos referimos anatómicamente como un segmento diferente, especial, que está relacionado con el sistema biliopancreático. Entonces, cuando hablamos de intestino delgado, nos estamos refiriendo principalmente al yeyuno y al ilion. Recordemos entonces, una vez termina nuestro estómago en el píloro, inicia el duodeno, en un punto de referencia que conocemos como el ligamento de Treitz, inicia el yeyuno. El intestino del ser humano adulto puede variar entre 6 a 8 metros, es variable, esa es, digamos, la longitud promedio. Su función principal va a ser absortiva, absorber todos los productos de desdoblamiento de proteínas, grasas y carbohidratos que nos llegan del duodeno. Y por un mecanismo propulsor, él va a enviar todo este contenido al colon, que ya no va a tener, digamos, como una función de absorción de nutrientes, sino básicamente absorción de agua para formar la materia fecal. Aquí vemos una representación del yeyuno, que es nuestra primera porción del intestino delgado propiamente dicho, y en relación al ilion es un poco de diámetro mayor. Tienen los dos esta circulación, esta arcada arterial, que depende de una arteria que se llama la arteria mesentérica superior, que es una rama de la arteria aorta abdominal. Tiene este relieve así, que se denominan las válvulas conniventes, que aumentan la superficie de absorción del intestino delgado. A su vez, esas válvulas conniventes van a aumentar su superficie de absorción porque el epitelio del intestino, cada célula contiene esta superficie así como en cepillo, que se denominan las microvellosidades. Recuerden que cuando hablamos de los epitelios hablamos de las microvellosidades. Cada célula epitelial tiene esto que denominamos microvellosidades. Aquí lo vemos representado en una fotografía electrónica. Y estas microvellosidades están compuestas por células epiteliales que a su vez contienen en su interior, forman una estructura que contienen arteria, vena y conducto linfático. Entonces, esta arteria pues va a llevar el aporte sanguíneo al intestino, la vena va a recoger los productos como proteínas y carbohidratos que se absorben ya en su forma mínima, en disacáridos o monosacáridos y en aminoácidos. Y esta estructura en verde son los vasos linfáticos que van a absorber, por donde se van a absorber una buena cantidad de ácidos grasos, o sea, de la grasa que nosotros ingerimos, y que van a ir a un sistema linfático que en una forma independiente va a llegar hasta nuestro corazón. Vemos que así como hay este relieve sobresaliente que son las vellosidades, ¿sí?, intestinales, estas son las vellosidades, vamos a ver que cada célula epitelial va a tener también unas microvellosidades para absorber. Estas vellosidades intestinales se combinan con estas entradas que son como grutas, como criptas también, que se conocen como criptas de Lieberkühn, que son estos orificios que vemos aquí.
Entonces aquí vemos una representación, ¿sí? Aquí vemos una vellosidad compuesta de epitelio y muchas células epiteliales. Cada una de estas células epiteliales también va a tener estructuras pequeñas que se denominan microvellosidades, y aquí se combinan con estas entradas que se denominan las criptas de Liverpool. En su fondo van a tener, estas criptas de Liverpool van a tener también células como células enterocromafines, células simógenas y un tipo de células que se conocen como células de Paneth. Aquí tenemos entonces un esquema del intestino. Vemos esto que son las válvulas conniventes. Vemos esto que son las vellosidades. Y vamos a ver que cada célula, finalmente cada célula epitelial va a tener microvellosidades que aumentan exponencialmente la superficie de absorción. Otra representación. Esto es básicamente para ver un corte transversal donde vemos la mucosa, la submucosa, los plexos nerviosos que le dan pues la contractilidad al intestino delgado, la capa circular, que existirían dos, una circular y otra longitudinal. La más interna es la circular, la más externa es la longitudinal y una capa serosa. Aquí tenemos representado básicamente los movimientos del intestino delgado. Tienen dos. Tienen un movimiento de segmentación que lo que hace es como mezclar, aumentar el tiempo de absorción de el contenido intestinal. Entonces, cuando comemos y pasa ya el quimo y la sustancia digerida del duodeno, ella no se va derechito, 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 así como está acá, sino que primero sufre un proceso de estacionamiento, es decir, el intestino delgado lo lleva de un lado a otro, para adelante, para detrás, por decirlo así, para aumentar el tiempo de absorción. Si no ocurriera esto, entonces pasaría muy rápido, haría tránsito muy rápido a través del intestino y entonces por ese mecanismo se producen las diarreas, porque por ejemplo si tenemos un virus, entra a nuestro cuerpo y afecta a nuestro intestino, él se encarga de que ese movimiento de segmentación no se produzca, por ejemplo, y entonces pasa mucho más rápido el contenido intestinal al colon y pues eso va a aumentar el contenido líquido en el colon y se va a manifestar en diarrea. Entonces este movimiento lo que hace es aumentar el tiempo de absorción en el intestino delgado. Y este otro que es el movimiento de peristalsis sí va a llevar el contenido intestinal en una forma unidireccional, lo va a llevar hasta hasta el intestino grueso. Este es un esquema pues básicamente para representar la absorción de sustancias a nivel de la luz del intestino delgado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se absorben las sustancias como la fructosa, la galactosa, la glucosa al torrente sanguíneo. Y pues se utilizan diversos mecanismos de transporte a nivel intracelular, pasando desde difusión simple, por ejemplo, hasta difusión de tipo facilitada, ¿sí? Difusión facilitada por solventes o por solutos, etcétera. Este es un esquema pues básicamente para hablar de la digestión de las proteínas. Entonces básicamente como una proteína va sufriendo degradación desde que comemos, en la boca pues no ocurre realmente nada, ahí entra la proteína como tal. Eh, los que sufren digestión en la boca pues son carbohidratos u otras sustancias, pues la proteína se mantiene intacta.
llega a nuestro estómago y por acción de la pepsina pues se convierte en polipéptidos. Y a nivel del duodeno, el intestino delgado, pues va dividiendo en péptidos mucho más pequeños, de polipéptidos pasa a oligopéptidos, y ya finalmente a nivel del ilion, o sea, la segunda parte del intestino delgado, se convierte pues en péptidos mucho más pequeños que van a ser absorbidos en forma de péptidos menores o de aminoácidos básicamente. Aquí pues tenemos una representación de la digestión de las grasas. Básicamente cabe decir que a nivel de las vellosidades tenemos los vasos linfáticos, quienes van a permitir la absorción de los ácidos grasos a través de una forma en que se almacenan las grasas en la célula, que son los kilomicrones. Entonces esos kilomicrones, que son la forma como las partículas de grasa son interiorizadas por la célula intestinal. La célula intestinal se denomina el enterocito, así se denominan, enterocito. Ellas interiorizan los lípidos a través de una forma encapsulada que se denominan los kilomicrones, y de esta manera ellos van a ser nuevamente expulsados hacia el vaso quilífero. Así es como se denomina el vaso linfático en el intestino, vaso quilífero, y se va en forma de kilomicrones en la linfa. Otra parte va a ser absorbida directamente a través del sistema biliar, que pues va a sufrir un paso diferente directamente a través del hígado en una absorción que es facilitada por las sales biliares. Aquí vemos pues una representación de lo mismo. Una parte se va por la vía linfática y otra parte de las grasas se va a digerir, se va a absorber por vía porta y va a pasar a hacer un paso por el hígado. Finalmente entonces tenemos el colon, hablaremos de él en el siguiente segmento. Muchísimas gracias.